Hola a todos. Les voy a hablar sobre un artículo científico escrito por el profesor Carlos García de Ecuador respecto de la libertad como condición fundadora del derecho. Si desean descargar dicho artículo, les dejo el enlace en los comentarios. Para esto, he considerado pertinente exponer en tres partes. La primera, haciendo una relación de derecho con el sistema orgánico. La segunda, revelar por qué la libertad es la piedra angular de sistemas éticos y jurídicos. La tercera, la relación de la libertad con los derechos humanos. Para una mejor comprensión, he visto relevante describir previamente unos conceptos que serían útiles para comprender mejor el contenido del artículo. El primer término es la palabra sistema. Este término quiere expresar al conjunto de elementos interrelacionados entre sí, es decir, que sus elementos trabajan para que el sistema funcione. El segundo término se refiere a la libertad. Este término se abordará, digamos que con mayor amplitud más adelante, pero por el momento vale que dejemos expresado que tiene una connotación ética o de posibilidad de hacer o no algo, es decir, no es un sinónimo de libertinaje o de hacer lo que me venga en gana. El tercer término es la palabra aporía, que significa paradoja o dificultad lógica insuperable. También podría decirse que significa un estado de incertidumbre. Con esas explicaciones, vamos ahora con el primer segmento. En el artículo se expresa una analogía, con la cual se da un valor semejante al sistema biológico y a la sociedad. Es decir, se sostiene que el funcionamiento de la sociedad sigue el mismo principio de un sistema biológico, con lo cual se afirma que hay vida. Si hay vida, entonces esa vida tiene ciclos. En ese sistema hay subsistemas, uno de los cuales es el subsistema jurídico. Sin embargo, el profesor Carlos García se aparta de esa concepción y considera más bien que no hay un subsistema jurídico, sino un sistema orgánico y conceptual, independiente, en el cual conviven órganos como la estructura estatal y otros órganos, así como también varios conceptos. Él dice que el funcionamiento de ese sistema tiene límites trazados por el derecho romano, en cuanto a los conceptos y al razonamiento que generalmente utilizan los juristas, ya sea al formular leyes o al ministrar justicia o al hacer doctrina. Hablemos ahora de la libertad como piedra angular de sistemas éticos y jurídicos. Para ello, expliquemos cómo la conciben algunos pensadores. Empecemos por Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es uno de los filósofos y teólogos más influyentes de la historia y su pensamiento ha tenido gran influencia en la ética y la filosofía política occidental. Respecto a la libertad, Aquino sostiene que la libertad es un valor fundamental y esencial para la moralidad y la ética, y que los seres humanos tienen un derecho natural a la libertad. Para Aquino, la libertad es una capacidad que se encuentra en el ser humano por naturaleza. La libertad se relaciona con la razón y la voluntad, y permite que el ser humano sea capaz de elegir entre diferentes opciones. Según Aquino, la libertad es necesaria para que el ser humano pueda actuar con responsabilidad, vale decir, para que se haga responsable de sus acciones. Además, Aquino considera que la libertad no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para alcanzar el bien común y la justicia. Por lo tanto, la libertad no puede ser absoluta, sino que debe estar limitada por las leyes y la moralidad. En otras palabras, la libertad debe ser regulada y controlada para evitar el daño a otras personas o a la sociedad en general. Desde una perspectiva jurídica, Aquino sostiene que las leyes deben promover el bien común y la justicia y deben ser respetuosas con la libertad y la dignidad humana. En ese sentido, las leyes deben ser justas y proporcionales y deben proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos. En conclusión, Santo Tomás de Aquino considera que la libertad es un valor fundamental y esencial para la moralidad y la ética, pero debe estar regulada por las leyes y la moralidad para evitar daños a otras personas o a la sociedad en general. Además, las leyes deben promover el bien común y la justicia, y deben ser respetuosas con la libertad y la dignidad humana. Hablemos ahora de Christian Thomasius.
Christian Thomasius fue un filósofo y jurista alemán que vivió en el siglo XVII y XVIII. Thomasius es conocido por su defensa de la libertad individual y su crítica al pensamiento tradicional que sostenía que el derecho y la moralidad estaban basados en la religión y en la autoridad divina. En este sentido, Thomasius defendía que la libertad era una piedra angular de los sistemas éticos y jurídicos, porque es un derecho natural e inalienable de los seres humanos, por tanto, que debía ser protegido y promovido por esos sistemas éticos y jurídicos. Él consideraba que la libertad individual era necesaria para que las personas pudieran desarrollar sus habilidades y talentos, y para que pudieran buscar su felicidad de acuerdo con sus propias creencias y valores. Desde una perspectiva jurídica, Thomasius creía que el derecho debía ser construido sobre la base de la libertad individual y la igualdad ante la ley, para que exista un derecho justo y equitativo. Sigamos ahora con Immanuel Kant. Immanuel Kant fue uno de los filósofos más influyentes de la Ilustración y sus ideas han tenido gran influencia en la ética y la filosofía política occidental. Respecto a la libertad, Kant sostenía que la libertad es un valor fundamental y esencial para la moralidad y la ética, y que era la base de la dignidad humana. Para Kant, la libertad es la capacidad de actuar de acuerdo con la propia voluntad y no por causas externas. Es decir, que la libertad es un derecho fundamental e inalienable que pertenece a todos los seres humanos. Él creía que la libertad es necesaria para la moralidad, ya que solo podemos ser responsables de nuestras acciones si tenemos la libertad de elegir entre opciones, pero asumiendo las consecuencias de esa elección. Al asociar a la libertad con la moralidad, Kant considera que la libertad es una ley universal que se aplica a todos los seres racionales y es la base de la dignidad humana, donde la moralidad es el elemento que asegura que nuestras acciones no dañen a otros seres racionales. Veamos ahora lo que dice Andrew Fagan. Andrew Fagan es un filósofo y teórico del derecho estadounidense que ha trabajado en áreas como la filosofía política, la ética y la teoría del derecho. Respecto a la libertad, Fagan sostiene que es un valor fundamental para los sistemas éticos y jurídicos, pero que debe ser equilibrado con otros valores importantes como la justicia y la libertad. Según Fagan, la libertad individual es importante porque permite a las personas perseguir sus intereses y llevar a cabo sus planes de vida de acuerdo con sus propias preferencias y valores. Sin embargo, también reconoce que la libertad puede ser limitada por el bienestar y los derechos de los demás. Es decir, la libertad individual no puede ser absoluta y debe ser equilibrada con otros valores éticos y jurídicos. Desde una perspectiva jurídica, Fagan argumenta que el derecho debe proteger la libertad individual, pero también debe ser justa y equitativa para todos los ciudadanos, para lo cual las leyes deben ser claras y accesibles, y que deben estar diseñadas para proteger los derechos y libertades de todos, especialmente aquellos que son más vulnerables. Además, Fagan reconoce que el ejercicio de la libertad individual a menudo requiere de la cooperación de otras personas. Por lo tanto, la libertad debe ser equilibrada con la responsabilidad social y el respeto por los derechos y necesidades de los demás. Veamos ahora qué pensaba Alan Gewirth. Alan Gewirth trabajó en las áreas de ética, filosofía, política y teoría de los derechos humanos. En su obra, sostiene que la libertad es un valor fundamental en los sistemas éticos y jurídicos, pero que es necesario fundamentarla en una base racional y universal, en consecuencia, que debe ser protegida por la ley. Él argumenta que todas las personas tienen derecho a la libertad de acción y que la restricción de la libertad solo puede ser justificada en situaciones en las que el ejercicio de la libertad de una persona interfiera con los derechos y libertades de los demás. Sin embargo, él cree que la libertad debe estar fundamentada en una base racional y universal. Él sostiene que la libertad no puede ser considerada como un derecho absoluto o arbitrario, sino que debe ser justificada por una teoría ética, que puede explicar por qué la libertad es valiosa y por qué es necesaria para la realización de otros valores éticos y sociales.
Él argumenta que todos los seres humanos tienen una capacidad innata de actuar de acuerdo con su propia voluntad y de tomar decisiones racionales sobre cómo vivir sus vidas, es decir, ejercen el derecho a la libertad de acción. Finalmente, tratemos de explicar cómo lo ve el profesor Carlos García. Él considera que la libertad es una condición necesaria para cualquier sistema jurídico. Dice que si no existe libertad para escoger un determinado curso de acción individual, no es posible ningún sistema conceptual y normativo con coerción. En otras palabras, el profesor considera que la libertad es una condición previa a cualquier norma. A eso él le llama condición apodíctica de los derechos humanos, o en términos más simples, condición irrefutable e innegable de los derechos humanos. Hablemos ahora de la aporía fundamental de la libertad. El profesor explica que en la antigüedad, cuando los gobernantes creaban reglas para que sean cumplidas por sus súbditos, a esas reglas no se las puede considerar como el origen del derecho. Más bien, rudimentarios ordenamientos jurídicos basados en el castigo para su cumplimiento, lo que obviamente coartaba la libertad, al menos de sus súbditos. Bajo esa perspectiva, se podría decir que las libertades que constan en los ordenamientos jurídicos es lo mismo que decir que las libertades están subordinadas. Por tanto, esas libertades son diferentes a la libertad de la voluntad individual. Sin embargo, las libertades individuales, muchas de ellas subordinadas a un ordenamiento jurídico, se pueden llamar derechos. En efecto, muchas de esas libertades han sido reconocidas por el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, la libertad de tránsito, la libertad de religión, la de expresión, etc., que están expresados en tratados internacionales. Entonces, se deduce que hay libertades intocables, que desembocan en la dignidad humana, lo que justamente es el fin en sí mismo y que proviene de la libertad fundadora. De tal forma que no podría decirse que en estados de excepción exista libertad, más bien es una evidencia de la negación del propio derecho. Consecuentemente, se puede decir que la libertad es lo mismo que decir derechos de las personas, donde la libertad fundadora no es lo mismo que libertad necesaria y no contingente. En otras palabras, se puede afirmar que las libertades del ordenamiento jurídico son libertades subordinadas, pero a la vez no necesariamente representan a la libertad de la voluntad individual. En resumen, se puede decir que el derecho funciona como un sistema orgánico, el cual vive de manera autónoma, donde la norma, al aplicar en la vida diaria, aparece la jurisprudencia, luego con investigaciones y doctrina, y la norma evoluciona. También se puede decir que la libertad es la piedra angular de sistemas éticos y jurídicos, donde la libertad no es sinónimo de libertinaje, sino un sinónimo de actuación libre pero con responsabilidad. Un tercer asunto es que la libertad, traducida en norma, se expresa en los derechos humanos reconocidos por las naciones del mundo. Muchas gracias. Hasta pronto.